Hermanos, amigos, que en este momento nos escuchan, les saludo con mucho gusto, paz a vosotros. El tema a desarrollar hoy es: no dejemos nuestro primer amor. Cuando nos convertimos a Dios, comenzamos a hacer su voluntad. Así también empezamos a conocer a su Hijo Jesucristo, por el cual se obtienen todas las promesas de Dios. Esto nos lleva a tener una nueva vida de acciones y de actitudes para tener pensamientos positivos y no andar ya más en tinieblas, y poder ahora vivir en su luz y en sus bendiciones. El Señor reconoció la labor de la iglesia en Éfeso, como lo menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 2 al 4, cuando le dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor había observado las virtudes de esta iglesia. Era una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía conocimiento, una iglesia que había pasado por pruebas, pero había algo en ella, que había dejado su primer amor. Y no nomás lo había dejado, sino también abandonado. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia, que se habían alejado de Él. Tal vez no físicamente, pero ellos seguían en la iglesia, pero sus corazones se habían alejado del Señor. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor y se habían alejado de la comunión con Él. Nos preguntamos: ¿qué se necesita para no dejar el primer amor? Perseverar y ser constantes en las palabras y en las acciones que tomamos, en la actitud y en el ánimo y el esmero con que realizamos nuestras obras espirituales, y sobre todo en el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario cultivar nuestro espíritu para no sufrir las consecuencias, como la iglesia de Éfeso, al decirle el Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Esto significa que al dejar el primer amor, nos alejamos de la comunión con Dios y de su palabra.
del trabajo en la iglesia, como se menciona en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, que nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como también la unidad fraternal con los hermanos y sobre todo la predicación de las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, perseveremos en el camino de Dios y así no dejaremos nuestro primer amor. Encontramos también que los afanes de este siglo hacen alejarnos de ese primer amor, como lo menciona la parábola del sembrador, que no permiten que la palabra de Dios haga efecto en su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nuestra prioridad debe de ser enfocada a la obra de nuestro Dios, por el cual debemos tener acciones que nos fortalezcan para no alejarnos del primer amor, tales como la oración, ya que es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Dios. Así lo menciona la epístola a los Filipenses capítulo 4, versículos de 6 y 7, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por otro lado, tenemos el estudio de la palabra de Dios que nos ayuda y nos permite alcanzar la santidad de Dios que quiere en sus hijos y que nos ayuda a perseverar para no dejar nuestro primer amor. Lo leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que nos dice: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos miembros de la iglesia nos congregamos a servir hoy en día? Quizá no pensamos irnos de la iglesia, pero no nos damos cuenta que nuestro corazón ya se alejó del Señor. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida cuando dejamos nuestro primer amor? ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios aleja del Señor su corazón? Nos empezamos a secar espiritualmente, porque nos hemos alejado de la comunión con Dios. Tal vez ya no leemos su palabra, ya no oramos, ni alabamos como lo hacíamos al principio, ya que nuestro ser estaba diseñado por nuestro Dios para beber del agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo, y así satisfacer nuestra sed espiritual.
Pero cuando nos alejamos de nuestro Dios, nuestra alma está sedienta de esa agua viva y cometemos el error de saciar nuestra sed con otras enseñanzas que no son de Dios, cuando deberíamos decir, como lo menciona el rey David en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2, cuando dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y pareceré delante de Dios. Nos alejamos de Dios y nuestra alma está sedienta de su amor. Y queremos calmar nuestra sed con el amor de un hombre o de una mujer, o tal vez con diversión, cosas vanas que no necesita nuestro corazón. Nuestra alma está sedienta de gozo por el agua que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14 nos dice: respondiendo Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No dejemos nuestro primer amor para que la tristeza no llegue a nuestra vida. En el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 3 nos dice: fueron mis lágrimas mi pan de cada día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Que no llegue esa tristeza a nuestra alma por haber dejado nuestro primer amor, porque será triste y duro escuchar en las personas al decirnos: ¿dónde está tu primer amor? Preguntémonos, ¿cómo podemos recuperar y volver a nuestro primer amor? Arrepintiéndonos y volviendo a hacer las primeras obras, como lo menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, que nos dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recordemos cómo era nuestra vida cuando nuestro corazón estaba cerca del Señor. Teníamos gozo, paz, esperanza, fortaleza espiritual en nuestra vida. Hoy necesitamos que exista un verdadero arrepentimiento de corazón, pidiéndole perdón a nuestro Dios por habernos alejado de Él y volver a nuestro primer amor, enamorándonos otra vez de nuestro Señor Jesucristo, haciendo las primeras obras. Me despido y les doy las gracias por escuchar la palabra de Dios, que seguramente nos traerá más conocimiento y bendición en nuestra vida espiritual. Paz a vosotros.